En la vida cotidiana hay algo curioso. Muchas personas despiertan cada mañana con la mente ya cansada, incluso antes de que el día empiece. No han hecho nada todavía. No han hablado con nadie. Ni siquiera han tomado un sorbo de agua. Pero la cabeza ya está llena. Asuntos de ayer que no se resolvieron. Una frase de alguien que se quedó atrapada ahí. Preocupaciones por un mañana que aún no llega. Y recuerdos antiguos que vuelven una y otra vez como una película sin botón de pausa. Y a veces te preguntas, ¿cómo puede ser que recién empieza el día y ya me siento agotado? Sí, lo entiendo. Vivimos en un mundo donde la velocidad es admirada, donde reaccionar rápido se considera inteligencia y donde preocuparse por todo se confunde con responsabilidad y madurez. Y así, casi sin darnos cuenta, empezamos a cargar de más cargas, responsabilidades, pensamientos, cosas que, en realidad, no era necesario llevar, como cargar una mochila pesada desde hace tanto tiempo que ya ni recuerdas que pesa. Hay cargas que vienen de fuera, críticas, miradas, juicios, expectativas de los demás, pero las más difíciles son las que nadie nos pone, las que nos ponemos nosotros mismos. Miedo a ser juzgados, miedo a ser abandonados, miedo a no ser suficientes, miedo a equivocarnos, miedo a que el futuro no salga como esperamos. Y lo curioso es esto: muchos de esos miedos no nacen de la realidad, nacen de cómo interpretamos la realidad. Una palabra dicha sin intención, si nos aferramos a ella, puede volverse una herida. Una situación pequeña, si la exageramos, se convierte en tragedia. Un pensamiento pasajero, si lo alimentamos, termina siendo una obsesión. Y lo más importante, a veces el dolor no viene de lo que pasó, sino de la historia que nuestra mente construyó sobre eso. Es como no lastimarse por la aguja, sino por girarla una y otra vez dentro de la mente. Solemos pensar que la felicidad llegará cuando todo esté en orden, los problemas se resuelvan, los demás nos comprendan, la vida sea tranquila y sin sobresaltos. Pero tú ya lo sabes, la vida casi nunca cumple esas condiciones. Siempre hay algo incompleto, siempre hay alguien que no está de acuerdo, siempre hay riesgo, pérdida, cambio. Si esperamos a que todo esté bien para permitirnos estar en paz, quizás esperemos demasiado, o para siempre. Y aquí es donde el budismo es directo. El budismo dice, el sufrimiento no nace de las circunstancias, nace del apego de la mente. No sufrimos tanto por lo que ocurre, sino porque creemos que debería haber ocurrido de otra forma. No nos duele tanto lo que otros dicen, sino porque creemos que sus palabras definen nuestro valor. No estamos cansados porque la vida sea demasiado pesada, sino porque estamos tensando el cuerpo y la mente, intentando controlar lo que no está bajo nuestro control. Y si al escuchar esto sientes que algo resuena, es porque tú también has vivido así y está bien. Hoy quiero caminar contigo, paso a paso, porque existe otra manera de vivir, más ligera, más clara y profundamente más pacífica. En el Dharma budista existe una comprensión muy importante: no todo merece ser cargado, no todo pensamiento merece ser creído, no toda emoción necesita ser alimentada, no toda discusión tiene que ser ganada, no todo miedo debe ser complacido. Pero como estamos acostumbrados a reaccionar, acostumbrados a dar importancia a todo, rara vez nos detenemos a preguntarnos, ¿esto realmente vale la pena?
al punto de intercambiarlo por mi paz interior. Desde pequeños nos enseñaron que hay que preocuparse, que hay que estar atentos, que pensar mucho es señal de responsabilidad y madurez. Pero casi nadie nos enseñó a soltar a tiempo, a no reaccionar, a dejar que las cosas pasen sin cargarlas dentro. Y sí, la mente se convierte en una habitación abarrotada, llena de objetos viejos, llena de historias que ya no tienen valor, pero que siguen ocupando espacio. Queremos caminar ligeros, pero llevamos demasiado equipaje invisible. El budismo no nos enseña a ser indiferentes a la vida. Tampoco promueve huir, evadir o volvernos fríos. Al contrario, el budismo nos invita a vivir con plena conciencia, con profundidad, pero sin ser arrastrados. Vivir plenamente, pero sin apego. Cuidar, pero sin perdernos a nosotros mismos. Ver con claridad, pero sin caer en el remolino de la reacción y el sufrimiento. Esta diferencia es sutil, pero cuando se comprende, puede transformar por completo la manera en que vivimos. Cuando le damos importancia a todo, le entregamos poder a todo. Permitimos que una sola frase determine nuestro ánimo todo el día, que un pensamiento pequeño arruine el sueño, que una situación pasajera se convierta en una fuente constante de ansiedad, y entonces nos preguntamos, ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué ya no siento alegría? ¿Por qué mi mente nunca descansa? Pero rara vez hacemos la pregunta inversa. ¿No estaré cargando demasiadas cosas innecesarias? El budismo nos invita a volver la mirada hacia nosotros mismos, no para juzgarnos, no para culparnos, sino simplemente para ver con claridad, ver cómo reacciona la mente, ver a qué nos estamos aferrando, ver qué cosas consideramos importantes cuando en realidad son hábitos antiguos del miedo y la inseguridad. Y desde esa claridad, el soltar ocurre de forma natural, sin forzar, sin luchar. En el budismo, soltar no es perder, es liberar. Liberar energía que estaba siendo desperdiciada. Liberar la mente de bucles innecesarios. Liberar el corazón de cargas que no le pertenecen. Cuando sueltas un pensamiento que no vale la pena, aparece más espacio para el silencio. Cuando dejas de darle importancia a una discusión vacía, conservas tu estabilidad. Cuando ya no permites que el miedo te dirija, empiezas a vivir en el presente. Este video no promete eliminar todas las dificultades de tu vida. El budismo tampoco promete eso. Pero las enseñanzas que vamos a explorar juntos pueden cambiar la forma en que cargas esas dificultades. De cargar con tensión, a caminar con ligereza. De reaccionar automáticamente, a vivir con conciencia. Del agotamiento al reposo interior. Cuando dejas de dar importancia a lo que no la merece, no te vuelves frío, te vuelves más libre. En este camino recorreremos 10 enseñanzas budistas simples pero profundas, no para memorizarlas, sino para practicarlas en la vida diaria. Cada enseñanza es un recordatorio suave que te devuelve a una verdad esencial. La paz no nace de controlar el mundo exterior, sino de elegir dónde colocas tu mente. No necesitas cambiar quién eres. No necesitas convertirte en alguien distinto. Solo necesitas aprender a soltar aquello que ya no sirve a tu bienestar interior. Antes de continuar, tómate un momento para respirar más lento. No hagas nada especial. Solo reconoce que estás aquí, escuchando, permitiéndote detenerte un instante en medio del ritmo acelerado de la vida. Si estas palabras resuenan contigo, dé like al video y suscríbete al canal, no por obligación, sino como una forma consciente de nutrir tu atención plena cada día. Y ahora sí, comenzamos con la primera enseñanza. Deja de darle importancia a todo en la vida, no porque la vida no importe,
sino porque no todo merece que intercambies tu paz interior por ello. A veces no nos damos cuenta de que pensar sin parar es la carga más pesada que llevamos cada día. No porque todos los pensamientos sean negativos, sino porque nunca se detienen. Incluso cuando todo parece estar bien, la mente busca problemas. Si no hay nada que preocupe, rebusca en el pasado. Si el pasado ya pasó, inventa futuros. Y en ese proceso, perdemos el presente, el único lugar donde la vida realmente sucede. El budismo no considera al pensamiento como un enemigo. Pensar es una herramienta necesaria para sobrevivir. Aprender. Analizar. El problema aparece cuando nos identificamos con el pensamiento. Un pensamiento surge y creemos que somos ese pensamiento. Una emoción aparece y creemos que somos esa emoción, y entonces, en lugar de observar, somos arrastrados. En lugar de elegir, reaccionamos de forma inconsciente. Observa esto: muchos de tus pensamientos no nacen del presente, sino de recuerdos o suposiciones. Una frase de hace años todavía puede molestarte hoy. Una situación que aún no ocurre puede robarte la paz durante horas. Eso muestra el poder de la mente, pero también cuánto control le hemos cedido. El budismo nos invita a recuperar ese poder, no reprimiendo los pensamientos, sino viéndolos tal como son, fenómenos que surgen y desaparecen. Cuando te sientas y observas tu mente, descubres que los pensamientos vienen y van, como nubes en el cielo. Hay nubes oscuras, nubes claras, nubes tan finas que casi no se ven, pero el cielo permanece, amplio, intacto, no dañado. El budismo llama a eso conciencia, la capacidad de darse cuenta sin apego. Cuando comprendes que tú eres el cielo y no las nubes, aparece una ligereza profunda. El problema no es pensar, sino cuánto crees en lo que piensas. Un pensamiento dice: no soy suficiente. Es solo un pensamiento, pero cuando lo crees, se convierte en una historia viva que condiciona tus emociones, tus acciones y la forma en que te miras. Mucho sufrimiento nace porque nunca cuestionamos nuestros pensamientos. Los aceptamos como verdades absolutas cuando en realidad son reflejos de experiencias pasadas. Al observarlos, se abre un pequeño espacio entre tú y el pensamiento. En ese espacio hay elección. Puedes no seguir una cadena inútil de ideas. Puedes volver a la respiración, al cuerpo, a los sonidos. No es escapar, es regresar a la realidad. El budismo recuerda: la realidad siempre es más simple que las historias de la mente. Y en esa simplicidad, la paz surge naturalmente. Muchas veces no estamos cansados por hacer demasiado, sino por pensar demasiado. Una tarea simple se vuelve pesada cuando la cargamos de preocupaciones y expectativas. El budismo nos invita a actuar con atención completa, pero sin peso psicológico innecesario. Lavar los platos. Solo lavar los platos. Caminar. Solo caminar. Escuchar. Solo escuchar. No es una teoría elevada. Es una forma de darle descanso a la mente en medio de la vida cotidiana. No necesitas reaccionar a cada pensamiento. No toda emoción exige acción. Aprender a detenerte antes de reaccionar previene conflictos, culpas y tensiones innecesarias. Esa pausa no te debilita, te vuelve estable. A veces la mente estará muy ruidosa, incluso cuando observas, y eso está bien. El budismo no pide perfección, pide una actitud amable. Puedes decirte: el pensamiento volvió, y regresar al presente, sin pelea, sin reproche. Esa suavidad también es sabiduría. Con la práctica diaria, aunque sean pocos minutos, la mente deja de dominarte.
Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no gobiernan. Las emociones vienen, pero se van más rápido. Empiezas a vivir aquí, donde no hay pasado que lamentar, ni futuro que temer. A eso el budismo lo llama anclarse en el presente. Cuando la mente se aquieta, la vida se siente más viva, la respiración se vuelve clara, la luz más cálida, las conversaciones más reales. No necesitas más cosas para ser feliz. Solo necesitas cargar menos pensamientos innecesarios, menos historias mentales, menos expectativas pesadas. Y en ese menos aparece una plenitud natural. El budismo enseña que la libertad no está en obtener todo lo que deseas, sino en no depender de lo que crees necesitar. Cuando ya no eres arrastrado por el flujo interminable de pensamientos, aparece una libertad silenciosa, profunda y estable, no eufórica, no ruidosa, pero real. A veces basta con reconocer: estoy pensando demasiado. Solo eso ya crea un cambio. Desde ahí puedes detenerte, respirar y volver a la hora, sin rituales complejos, sin condiciones especiales, solo conciencia y disposición a soltar. Y cuando practicas esto, poco a poco, entiendes algo muy claro: dejar de darle importancia a todo no es perder el sentido de la vida, sino devolverle sentido a lo que realmente importa: la presencia, la conexión, la calma que nace desde dentro. Esa es la base de una vida más ligera, más profunda y con menos sufrimiento. El sufrimiento nace, muchas veces, porque nos aferramos. Cuando hay apego, no solo amamos o valoramos, también nos agarramos. Y ese agarrarse nos hace temer perder, temer el cambio, temer que las cosas ya no vuelvan a ser como antes. El budismo distingue con mucha claridad entre amor y apego. Amar es abrir el corazón, dar, estar presente. Apegarse es apretar, controlar, vivir desde el miedo. Y cuando no vemos esa diferencia, terminamos confundiendo el sufrimiento con amor profundo. Nos apegamos a las personas. Queremos que se queden para siempre. Queremos que no cambien. Queremos que cumplan nuestras expectativas. Pero los seres humanos son impermanentes. Cambian con el tiempo, con las circunstancias, con lo vivido. Y cuando la realidad ya no encaja con la imagen que sostenemos en la mente, duele. El budismo no dice que no debamos querer a nadie. Solo nos recuerda algo esencial: nadie y nada nos pertenece para siempre. Cuando comprendes eso, el amor se vuelve más ligero, menos exigente, más verdadero. El apego también aparece en forma de recuerdos hermosos. Hay momentos del pasado que queremos revivir. Queremos conservar para siempre esa sensación. Pero cuando vivimos en la nostalgia, sin darnos cuenta, le damos la espalda al presente. El budismo recuerda que incluso los instantes más felices son impermanentes. Intentar retenerlos no los trae de vuelta. Solo nos hace sufrir más cuando vemos que ya pasaron. Agradecer el pasado es algo bello, pero vivir en el pasado también es una forma de apego. A veces, incluso, nos apegamos a nuestro propio dolor. Suena extraño, pero ocurre. Hay personas que, sin notarlo, se aferran al papel de víctima, a la historia de lo que perdieron, de lo que soportaron. Esa historia se convierte en identidad, y entonces, si la sueltan, ya no saben quiénes son. El budismo enseña: el dolor no define quién eres. Es una experiencia, no tu esencia. Cuando te atreves a soltar la historia vieja, aparece espacio para un yo nuevo, más ligero, más libre. El apego está muy ligado al miedo a perder el control. Queremos que todo sea seguro, claro,
predecible, como planeamos. Pero la vida no funciona así. La impermanencia es ley natural, todo nace. Existe, cambia. Cuando luchamos contra esa ley, sufrimos. El budismo no te pide renunciar a tus metas. Te invita a algo más sabio, no aferrarte al resultado. Hazlo con todo el corazón y acepta que el resultado puede ser distinto a lo que imaginabas. Una práctica muy importante para soltar el apego es reconocerlo en el momento en que aparece. Cuando notes que estás muy inquieto por perder algo, pregúntate con suavidad: ¿de qué manera me estoy aferrando a esto? Cuando sufras porque alguien cambió, pregúntate: ¿lo amo o quiero que no cambie? Estas preguntas no son para culparte, sino para llevar luz consciente a lo que estaba funcionando en automático. El budismo enseña que soltar no es un acto agresivo, sino un proceso de comprensión. Cuando entiendes de verdad que aferrarte solo produce sufrimiento, ya no necesitas obligarte a soltar. Soltar ocurre de manera natural, como cuando tocas fuego y retiras la mano sin pensarlo. Es la sabiduría la que libera, no la fuerza de voluntad. Otra práctica poderosa es contemplar la impermanencia. Cada vez que te sientas demasiado atado a algo, recuerda, esto también va a cambiar. No para volverte pesimista, sino para amar de forma más consciente, más liviana. Cuando sabes que todo es temporal, aprendes a amar en el presente sin exigirle al futuro que se parezca al pasado. Y cuidado, el apego también puede aparecer en el camino espiritual. Podemos apegarnos a la imagen de soy alguien que practica bien, soy alguien consciente, soy alguien sereno. Y cuando esa imagen es puesta a prueba, nos frustramos. El budismo recuerda que incluso el camino interior no debería convertirse en un nuevo ego. La práctica es para sufrir menos, no para fabricar una identidad. Cuando empiezas a romper el círculo del apego, aparece un alivio profundo, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú dejas de intentar sostenerlo todo con la mano cerrada. Aprendes a caminar con el flujo, en lugar de pelear contra él. Y en ese flujo nace una confianza natural en la vida. Soltar el apego no te quita lo valioso, te devuelve la vida en tus manos. Sin miedo, sin el miedo a perder. Amas mejor, sin obsesionarte con el resultado. Vives más auténtico, sin aferrarte a una imagen. Eres más libre. El budismo dice que libertad no es hacer todo lo que quieres, sino no estar encadenado a lo que crees necesitar. Cuando ya no estás gobernado por el apego, vives desde un espacio más amplio. Ahí puedes recibir la alegría sin pánico a perderla y atravesar la tristeza sin hundirte en ella. Y desde ese espacio aparece la paz real, no porque todo salga bien, sino porque ya no peleas con lo que es. Ese es uno de los regalos más grandes del budismo, aprender a vivir en armonía con el cambio, sin quedar atrapado en el remolino del miedo y la posesión. Con el tiempo, el peso de esa mochila te agota y te impide caminar con libertad. Perdonar es como ir quitando una piedra tras otra. No es fácil, pero cada vez que perdonas, te sientes un poco más ligero, un poco más libre. El budismo nos invita a soltar esa carga para poder vivir plenamente. A veces, lo más difícil no es perdonar a otros, sino perdonarnos a nosotros mismos. Nos aferramos a errores, a lo que hicimos o no hicimos, y nos castigamos una y otra vez. Pero el budismo nos recuerda algo sencillo: somos humanos, y equivocarnos es parte de la vida. Aprender a perdonarte no es justificar lo que pasó, sino aceptar que puedes cambiar, crecer, aprender. El rencor hacia los demás también nos deja atrapados en el pasado
cargamos odio por lo que nos hicieron, y ese rencor nos muerde por dentro. En silencio, el budismo enseña que el rencor no daña al otro, te daña a ti. Perdonar no significa olvidar, ni decir que estuvo bien. Perdonar significa liberarte del peso emocional que eso dejó en ti. Y además, el perdón te ayuda a mirar al otro con más claridad. Muchas veces, cuando hay compasión, descubrimos que quienes nos hirieron también actuaban desde su dolor, su confusión, sus heridas. El budismo nos recuerda a cada quien está luchando su propia batalla, y al perdonar, reconocemos la humanidad del otro y nos relacionamos desde la comprensión, no desde el odio. Perdonar no ocurre de un día para otro. A veces toma tiempo y requiere paciencia y mucha compasión contigo mismo. El budismo dice que el perdón es un camino, no una meta, y cada paso hacia el perdón te acerca a la paz interior y a la liberación emocional. La meditación puede ayudarte mucho. Cuando meditas, observas tus emociones sin juzgarlas, las dejas aparecer y las dejas ir. Eso te permite ver el rencor con honestidad y soltarlo con amor. El budismo no invita a meditar solo para calmar la mente, sino también para sanar heridas del corazón. Y algo importante, perdonar no siempre significa reconciliarse. Puedes perdonar a alguien y aún así decidir no retomar esa relación, porque el perdón es un acto interno. No depende de lo que el otro haga. Lo haces por tu propia libertad. Cuando sueltas el rencor, descubres que tienes más energía, más espacio para disfrutar la vida. El budismo recuerda que el presente es lo único real, y aferrarte al pasado te impide vivir este instante por completo. Al final, el perdón es un regalo que te haces a ti. No es borrar lo que ocurrió, sino lograr que eso deje de controlar tu vida. Y cuando perdonas, aparece una paz que está por encima de la herida, una paz nacida de un corazón abierto y compasivo. Autenticidad y silencio consciente, Chuyen y Muet. Y aquí se conecta algo profundo, la autenticidad y el silencio consciente. El miedo a la soledad es algo que casi todos hemos sentido. Nos asusta estar solos, nos sentimos inseguros o tememos no ser aceptados. Ese miedo nos empuja a buscar aprobación afuera. Y en ese intento, a veces, perdemos nuestra verdad. El budismo enseña que la verdadera dignidad no viene de fuera, sino de dentro. Cuando aprendes a estar contigo, descubres una fuerza interior que te permite vivir con más verdad. Imagina que caminas en una sala llena de espejos, y cada espejo te devuelve una versión distorsionada de ti, según lo que otros esperan. Si solo miras esos reflejos, te pierdes. El budismo te invita a mirar hacia adentro y tocar tu esencia más real. Cuando haces eso, ya no necesitas que nadie te diga quién eres. La necesidad de aprobación es como una cadena te ata a expectativas ajenas. Quieres que te digan que vales, que importas, que eres suficiente. Pero el budismo recuerda, tu valor no depende de lo que otros piensen. Cuando aprendes a confirmarte desde dentro, construyes una autoestima más firme, más estable. Disfrutar la soledad no significa aislarte del mundo. Significa encontrar paz y plenitud en ti, para relacionarte sin dependencia. Y cuando estás bien contigo, tus relaciones se vuelven más reales, menos miedo, menos necesidad, más verdad. A veces, por miedo a estar solo, mantenemos vínculos que nos hacen daño. El budismo propone una reflexión directa: mejor estar solo que mal acompañado. Cuando valoras tu soledad, ya no aceptas menos de lo que mereces. Pones límites sanos
y eliges relaciones que nutren el alma. La meditación también es clave aquí, sentarte a solas, sin distracciones. Te enseña a conocerte y aceptarte tal como eres. Y algo importante, ser auténtico no es ser perfecto. Autenticidad es incluir tus sombras y tus debilidades sin esconderte. El budismo recuerda que la belleza real no está en la perfección, sino en la verdad. El silencio consciente también te ayuda a reconectar con tus deseos reales, tus sueños, tu dirección. Porque entre exigencias ajenas, a veces nos olvidamos de lo que importa. Por eso, el budismo invita a usar momentos de soledad para volver a ti, sin presión externa, y recordar qué te hace bien de verdad. Al final, la autenticidad y el silencio consciente son prácticas que requieren tiempo. No se logran en una noche. Se caminan día a día. Y el budismo enseña que la paz interior nace cuando te aceptas y te amas tal como eres. Cuando aprendes a disfrutar tu soledad y a validarte desde dentro, descubres algo liberador. Ya no necesitas aprobación externa para sentirte completo. La autenticidad te libera, y la soledad consciente te devuelve a la vida con más plenitud y más libertad. La vida cambia sin detenerse, y resistirse a ese cambio solo trae sufrimiento. Cuando confiamos en el flujo natural de la vida, nos volvemos más resilientes y más capaces de adaptarnos a lo que la vida nos presenta. Y recuerda, transformar el apego en confianza es un proceso que exige práctica y paciencia. No es algo que se logra de un día para otro, sino un camino que caminamos, paso a paso, cada día. El budismo nos guía en este proceso y nos muestra que la verdadera libertad emocional nace cuando soltamos el miedo y aprendemos a sostenernos en la confianza. Cuando aprendes a confiar en ti y en el fluir de la vida, descubres algo liberador. Ya no necesitas aferrarte a nada para sentirte seguro. La confianza nos libera. Y esa liberación nos permite vivir de manera más plena y con más paz. Ese es el verdadero regalo de transformar la atadura en confianza. Lección 10. El poder del presente. El pasado ya se fue, y el futuro todavía no llega. Lo único que existe de verdad es este instante aquí y ahora. Sin embargo, muchas veces vivimos atrapados en recuerdos o preocupaciones, olvidando que el presente es donde ocurre el milagro. El budismo nos enseña que vivir plenamente el presente es la llave para encontrar paz interior y una sensación profunda de plenitud. Imagina que estás caminando por un bosque, pero en lugar de disfrutar los árboles, el aire limpio, el sonido de la naturaleza, tu mente está pensando en lo que tienes que hacer mañana o en lo que pasó ayer. Te pierdes la belleza del momento porque tu mente está en otro lugar. El budismo nos invita a traer la atención de vuelta al presente, a valorar cada instante como si fuera un regalo. La mente tiende a vagar. Saltamos de un pensamiento a otro como un mono de rama en rama. Pero el budismo enseña que la mente puede entrenarse para estar más presente. La práctica de la atención plena, mindfulness, nos ayuda a observar los pensamientos sin aferrarnos a ellos, permitiendo que pasen como nubes cruzando el cielo. Vivir en el presente también cultiva gratitud. Cuando estás despierto de verdad, notas cosas pequeñas que antes dabas por hechas: el sol sobre la piel, el sabor de la comida, una sonrisa de alguien que amas. El budismo recuerda que la gratitud es un camino hacia la felicidad, y solo se siente plenamente cuando habitamos el ahora. La aceptación es otra parte esencial del poder del presente. Muchas veces resistimos lo que ocurre porque no es como queríamos, o no encaja con nuestras expectativas. Pero el budismo enseña que resistirse al presente solo multiplica el sufrimiento. Cuando aceptas lo que hay,
sin juicio. Aparece una paz que no depende de las circunstancias. Y hay algo práctico y muy real. El presente es el único lugar donde puedes actuar. No puedes cambiar el pasado ni controlar el futuro, pero sí puedes elegir cómo actuar ahora, con intención y conciencia. El budismo nos invita a vivir con propósito, tomar decisiones conscientes, alineadas con tus valores y con tu bienestar. La meditación es una herramienta poderosa para volver al presente. Cuando meditas, te conectas contigo, observas la respiración, el cuerpo, las sensaciones. Y el budismo enseña que la meditación no es solo una técnica para relajarse, sino un camino directo hacia la atención plena, hacia una presencia más profunda en la vida diaria. Vivir en el presente también nos libera de la ansiedad y el estrés, porque muchas veces el sufrimiento nace de revivir lo que pasó o de imaginar lo que podría pasar. Pero el budismo recuerda el presente, es el único instante real, cuando te anclas en el aquí y ahora. La preocupación pierde su poder. El presente es también el lugar donde encontramos conexión real con los demás. Cuando estás presente en una conversación, escuchas de verdad y respondes con sinceridad. Y en un mundo lleno de distracciones, estar presente es un regalo para ti y para los demás. Claro, vivir en el presente no se logra en una noche. Es un entrenamiento, un proceso que pide tiempo y paciencia. Pero el budismo nos guía y nos muestra que la paz y la plenitud están siempre aquí, en el ahora. Cuando aprendes a vivir cada instante con gratitud y aceptación, descubres que la vida es más rica y significativa de lo que imaginabas. El poder del presente te libera de la carga del pasado y del miedo al futuro, y te permite vivir con más alegría y con una libertad más grande. Ese es el verdadero regalo de vivir plenamente cada momento. Refuerzo del mensaje presente. Testigo. Gratitud. El presente es el único momento en él que podemos experimentar la vida por completo. A menudo la mente se pierde en recuerdos del pasado o en preocupaciones del futuro, pero el budismo enseña que la felicidad real solo se encuentra aquí, justo ahora. Cuando estás realmente presente, comprendes que cada instante es único y no volverá a repetirse. La vida no sucede en otro lugar ni en otro momento, sucede en este instante. La atención plena no elimina pensamientos. Enseña a observarlos sin aferrarte. El budismo nos invita a ser un testigo silencioso, mirar cómo pensamientos y emociones vienen y van. Y cuando ves eso con claridad, entiendes que tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Ese reconocimiento te libera. La gratitud es un puente natural hacia el presente, porque cuando agradeces, tu atención se posa en lo que tienes, no en lo que te falta. El budismo enseña que la gratitud no depende de lo externo, sino de tu actitud interior. Incluso lo más simple, una taza de té. El sol en la piel puede ser motivo de gratitud. Buscar razones para agradecer te ancla en el ahora y te muestra la belleza de lo cotidiano. Aceptar el presente no es rendirse, es ver con claridad. Es el primer paso para transformar cualquier situación. Cuando aceptas lo que hay, puedes actuar desde la calma y la sabiduría, no desde el miedo o la frustración. La naturaleza también enseña el presente. Un árbol, un río, un pájaro en vuelo, te recuerdan que la vida es un fluir constante. El budismo nos invita a aprender de ese ritmo, a no pelear con la corriente. El presente también nos ayuda a soltar el perfeccionismo. Muchas veces nos estresamos por hacerlo todo perfecto, pero el budismo recuerda la perfección. Es una ilusión. Cuando vuelves al presente,
Disfrutas el proceso sin cargar el peso de un resultado ideal. La respiración es un ancla poderosa para regresar. El budismo enseña que la respiración une mente y cuerpo. Si la observas, la mente se calma y el corazón vuelve a casa a la hora. Respirar con conciencia es simple, pero profundamente transformador. Cierre final, muy tipo narrador. En el fondo, vivir en el presente es un acto de amor propio. Cuando estás presente, te das cuenta de que ya tienes lo necesario para estar en paz. El budismo enseña que la felicidad no está en otro lugar ni en otro momento, está aquí. En este instante, y aunque no sea un proceso de una noche, cada paso te acerca a una vida más ligera, más plena, más real. Las enseñanzas budistas nos recuerdan que gran parte del sufrimiento viene de aferrarnos a cosas que en realidad no tienen tanto poder como creemos. Cuando soltamos el apego, la necesidad de control y la dependencia de aprobación, descubrimos una paz interior que no depende de lo externo. Aceptar la vida tal como es la llave final hacia la libertad. Cada una de estas 10 enseñanzas no es teoría, son herramientas prácticas para soltar cargas emocionales que silenciosamente nos roban la paz. Volver al presente. Observar la mente sin aferrarnos. Soltar el apego. Suavizar el ego. Cultivar. Compasión. Todo apunta a lo mismo. Conectar más profundamente con nosotros mismos. El budismo no nos pide abandonar el mundo. Nos invita a elegir con sabiduría qué merece quedarse en el corazón y qué necesita ser soltado. Cuando sueltas lo que ya no sirve a tu paz, pensamientos de más, expectativas pesadas, rencores antiguos, aparece espacio para lo esencial: presencia, calma, amor verdadero. Y recuerda esta verdad sencilla: la libertad siempre está en tus manos. No necesitas controlar todo para sentirte seguro. No necesitas complacer a todos para sentirte valioso. No necesitas cargar el pasado para poder caminar. La vida es un río, siempre moviéndose. Y cuando aprendes a fluir con ella, sin resistirte, sin aferrarte, encuentras una paz que está por encima de las circunstancias. Estas enseñanzas no prometen una vida sin dificultades, pero sí abren un camino de más conciencia, más amor, más gratitud. El camino hacia la plenitud no empieza en un futuro lejano, empieza aquí, ahora, en el único instante real, antes de que pase suavemente. Si estas palabras te dieron un poco de calma, te invito a darle like al video y suscribirte al canal. Tu presencia es parte de este camino, y es un honor acompañarte en el viaje de volver a tu paz interior.